El esfuerzo de las universidades por la formación de profesionales capaces para integrarse a la vida productiva y que sumen al desarrollo de los países viene desde hace algunos años empañado por la incertidumbre sobre el empleo y el desempleo. En este panel, titulado Innovación curricular, egreso y desempleo profesional, los panelistas que hoy nos honran con su presencia presentarán sus ideas y reflexiones sobre este tema. Tengo el gusto de presentarles a uno de nuestros panelistas, el doctor Gustavo Ernesto Haus Barrios. Él es licenciado en Filosofía y Educación por la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a doctor en Educación por la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y doctorante en Investigación Educacional por la Universidad de Sevilla. Actualmente es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud. Ha sido consultor para la modernización curricular del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, de la Facultad de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Panamá, del Viceministerio de Educación Superior de la República de Bolivia y para el rediseño curricular de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, así como consultor del Instituto de la Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Entre sus publicaciones más recientes están la formación de profesores de educación media, hoy disonancias y desafíos, manual para el diseño y desarrollo de proyectos en educación, y es coautor de 25 años de la prueba de aptitud académica, antecedentes y propuestas para el sistema de selección de alumnos. También me permito presentar al maestro Dafnis Rosado Moreno. Es ingeniero bioquímico egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y maestro en ciencias egresado del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, de la misma casa de estudios. Ha trabajado en las principales instituciones de educación superior e investigación de la Ciudad de México. Participó como asesor y consultor en programas de innovación de la formación profesional, en procesos de reestructuración de organizaciones y en programas de gestión de recursos humanos. Realizó proyectos financiados por organismos internacionales en México y otros países de América Latina y ha sido representante de México en el campo de la formación profesional ante organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura y la Unión Europea. En los últimos años, en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, ha sido coordinador general de Educación basada en competencias, secretario ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y coordinador secretarial del Desarrollo Académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Actualmente ocupa el cargo de secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. También me permito presentar a ustedes al doctor Fernando Chacón Lara Barragán, nuestro anfitrión, el coordinador general de formación e innovación educativa. Por problemas de fuerza mayor, la doctora Rutilia Calderón, vicerrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no estará con nosotros en este panel que se había programado. Envía una disculpa y un saludo a los panelistas. Pues maestros, doctores, los dejamos en esta mesa. Muy bien, pues muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este panel. Me voy a permitir hacer una breve introducción sobre algunas de las temáticas que vamos a estar, sobre las que vamos a estar reflexionando y debatiendo en este lapso de tiempo. Inicio por el título de la plática de este panel: Innovación, egreso y desempleo profesional. Dimensiones complejas, entrelazadas, con múltiples interpretaciones que nos permiten poder llegar a tratar de vislumbrar cuáles son los factores y las variables que se asocian a este tipo de elementos. La innovación podemos verla desde diferentes puntos de vista, asociado a lo que es el egreso y el desempleo. Es un trabajo que realizamos las instituciones de educación superior, tendrá que ver en algún momento con el diseño curricular, como este dispositivo de articulación social que está asociado directamente a lo que es la empleabilidad. Y esta empleabilidad a su vez está relacionada con lo que son las condiciones económicas que se pueden generar en un país en un momento determinado. Al hablar del egreso,
implica también retomar algunas de las condiciones sobre las cuales las instituciones tenemos que responder a cierto tipo de trayectorias que permitan un egreso pertinente al mercado de trabajo. Y el desempleo profesional, por supuesto, está matizado de una serie de elementos al exterior que no necesariamente tienen que estar asociados directamente con lo que es el trabajo o el quehacer educativo de las instituciones de educación superior. Voy a comenzar dando alguna información general, algunos datos, hablando principalmente ahorita del desempleo, de qué es lo que se está diciendo en los medios de comunicación en nuestro país. Se habla que en julio de este año tenemos una tasa de desempleo como no se había tenido en muchísimo tiempo. Estamos hablando de una tasa de desempleo del 5.12%, que es la más alta de acuerdo en muchos años, de acuerdo con cifras divulgadas por el INEGI. Nada más quisiera aclarar un poquito el término porque a veces nos puede causar un poquito de confusión. De acuerdo con el INEGI, se considera empleadas a las personas mayores de 14 años que trabajan al menos 6 horas a la semana y en cualquier puesto. Bajo esta perspectiva se sitúa la tasa de ocupación en el 94.71% de la población económicamente activa. Esto ya nos da un referente importante porque hablar de un 5.12% pareciera que no es tan grave, pero bajo esta perspectiva nos brinda una posibilidad de tener una mirada distinta, ¿sí? Entonces, si una persona tiene ocupación durante 6 horas a la semana en cualquier tipo de puesto, se considera que está empleada. ¿Qué otro dato nos da el INEGI? Nos dicen que el desempleo afecta más a quienes tienen un mayor nivel de instrucción. El INEGI dice que el desempleo está afectando al 76.4% de la población con mayor instrucción está desocupada en estos momentos. Quienes no contaban con estudios completos de secundaria representan el 23.6%, ¿sí? Porque podríamos nosotros pensar que hay una relación directa entre empleabilidad e instrucción y no necesariamente esto se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay otros factores que están también relacionados con el crecimiento económico del país. Se tenía previsto que en este año íbamos a crecer en 3.1%, ahora se nos dice que probablemente crezcamos un 1.8% y algunos analistas nos hablan del 1.3%. Ahí tenemos una relación directa con la empleabilidad. Se está diciendo de manera oficial que 200,000 empleos que iban a generarse en este año no va a ocurrir, porque las condiciones económicas, las condiciones de desarrollo no van a permitir que esto suceda. Tenemos también un importante sector de población que está subocupada, que ellos declaran tener una necesidad y disponibilidad para trabajar más horas. Esto afecta al 8.6% de la población ocupada, que es un monto mayor si lo comparamos con el mismo periodo de julio del 2012. Estas tasas se han mantenido relativamente constantes y tenemos también la tasa de septiembre de este año. Esto me estoy refiriendo a lo que ocurrió en julio de este año y en septiembre resulta ser que el desempleo sube al 5.29% de la población económicamente activa, es decir, sube con respecto a julio del año pasado. La situación pareciera que se complica. Tenemos también que quitando las condiciones estacionales, se identifica que el desempleo de todas maneras no tiene una posibilidad de amortización estadística. Quiere decir que los datos demuestran que este problema está teniendo una repercusión importante. Revisando lo que nos acercan los medios de comunicación, lo que nos dice la Secretaría de Previsión del Trabajo, se ve un entorno muy complicado. Se espera que esto para finales de este año se recrudezca y esto es una parte, simplemente un reflejo de los múltiples factores que confluyen en una zona que tiene que ver con la innovación que estamos haciendo en nuestras instituciones, cómo estamos egresando a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, pero también con las condiciones económicas
y el desarrollo que se tiene en nuestro país. No es fácil abordar el tema, es un tema que se presta para tenerlo desde diversas miradas. Vamos a tener ahorita una presentación de parte de las personas que forman parte del panel, quienes irán abordando cada uno de estos puntos para poder entender un poco más el fenómeno en el cual estamos inmersos. Entonces dejo la palabra al doctor Hawass, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Podemos? Eso. Bien, buenos días a todas y todos. Saludarles en esta mañana y expresarles mi profunda alegría de estar nuevamente en las aulas del CGFIE, del IPN, ¿no? Donde me unen tantos lazos de amistad, de afecto y también profesionales. Bien, en primer lugar, por cierto, quiero dar las gracias al Instituto Politécnico Nacional, IPN, a su cuerpo directivo, a quienes son responsables del Centro General de Formación e Innovación Educativa, a todos quienes han hecho posible este evento, desde quienes están ocultos, invisibles hoy, pero siempre están presentes, a todos los miembros de esto. Y agradecer este espacio de conversación académica y abierta que nos proporciona. También hacer un reconocimiento a mis compañeros y compañeras, a los estudiantes de mi país, de quienes he aprendido prácticamente todo lo que voy a decir hoy día. Y la siguiente, otra, ahí, avanzó solito. Eso. Y quiero delimitar, estoy hablando a título personal, no estoy hablando a nombre de la Universidad de Chile, de la cual soy orgulloso miembro, pero las cosas que voy a decir son mi responsabilidad. A continuación quiero hacer otra declaración que no la puedo leer, pero ustedes pueden, sí. Innovación, egreso y desempleo. La primera pregunta que me hice yo, ¿por qué desempleo y no empleo? Que es el lado positivo. Pero ciertamente el desempleo evidencia la dimensión trágica del empleo, de los que están ahí y no tienen, ¿no es cierto?, cómo subvenir a sus necesidades, aportando a la sociedad y recibiendo de ella la retribución correspondiente. Y entiendo también que estos tres dimensiones están, paciencia, están articuladas entre sí. Lo que yo quiero señalar esta mañana es 2 o 3 ideas sobre desempleo y empleo, sobre egreso, y focalizar sobre el tema de la innovación, que supuestamente es algo que yo sé hacer, o de lo cual sé algo. Entonces, en relación a empleo, y aquí quiero hacer una distinción. Cuando nosotros hablamos de empleo, solemos pensar en alguien que está empleado, como decimos en Chile, apatronado. Es decir, que tiene un empleador. Como casi todos los que somos académicos tenemos un empleador, que es la institución, que nos paga nuestras remuneraciones, ya sistemáticamente nos mantiene ahí. Pero también empleo, como señalaba Fernando, es una noción que es bastante más amplia y tiene que ver con la ocupación en alguna actividad económica, cualquiera sea, que implique una retribución durante una cantidad de horas a la semana. Aquí son 6, en mi país creo que son 2. Por eso nuestras estadísticas son mejores que las suyas. Ahora, cuando hablamos de empleo, entonces hablamos de lo que podemos denominar el empleo regular, que es al que me refiero, tiempo completo. Está el empleo parcial, sobre los cuales me cuento yo, que tengo una fracción de jornada en la universidad, pero tengo cierta estabilidad. Pero también existe el subempleo. Y es cuando, ¿no es cierto?, una persona debe trabajar por debajo de sus calificaciones. Yo conozco casos en mi país, un economista o un ingeniero en administración de empresas que trabaja de cajero en un banco, subempleado.
Pero también existe el alter empleo. Es un neologismo, yo lo sé, pero... Y tiene que ver cuando trabajamos en ocupaciones que no corresponden a nuestra profesión. Y yo puedo ver a un arquitecto que maneja un taxi. Alter empleo. Sin señalar que hay trabajos más o menos dignos. No es así. Puesto que quien hace digno el trabajo es quien lo ejerce. La dignidad está en el ser humano, no está en las cosas que hacemos. Y el autoempleo, que es una cosa bien importante. ¿Ah? Y por eso lo voy a dejar para después. Después, en relación a desempleo, solamente quiero señalar. Bien. Vamos lento pero seguro. ¿Alguien me puede ayudar? Ahí está. La otra sería desempleo. Distinguimos, ¿no es cierto?, el desempleo coyuntural, que son de aquellos estados de interfase, por ejemplo, cuando nos cambiamos de empleo, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando tenemos esas situaciones que son breves y no afectan estructuralmente a nuestras vidas, ni a la concepción misma del empleo, pero también hay un desempleo estructural. Y ese es sumamente importante. Pues según lo miremos, ¿no?, va a cambiar la idea. Y yo quiero proponer, ¿no es cierto?, la noción aquella de ese segmento de reemplazo, es ese porcentaje de desempleados que permiten que el sistema funcione, puesto que siempre va a haber recambios. El empleo pleno al 100% solo es una ficción. Realmente ninguna economía puede funcionar a empleo pleno. Siempre va a haber un núcleo o un estrato de desempleo que permite justamente el reemplazo de la fuerza de trabajo. Bien, dicho eso, esta situación provoca algunas demandas en el mundo de la educación, principalmente desde las condiciones sociales. Tenemos la masificación de la educación superior. No conozco los datos mexicanos, pero yo sé que en mi país son más de 800.000 estudiantes en educación superior, lo cual para un país chico como el mío, que somos 16 millones de habitantes, es mucha gente. La diversidad de las cohortes de ingreso, ¿ya?, y la diversidad de las posibilidades de la sociedad y la estratificación de nuestros grupos de estudiantes. Esto es particularmente relevante en Chile, donde la institución superior, la universidad, como en los institutos profesionales, atienden primariamente a los sectores, diríamos, de los quintiles 4 y 5, digamos, 40% más poderoso desde el punto de vista socioeconómico de la población, y los quintil 1, por ejemplo, el 20% más pobre prácticamente no existe. Y progresivamente la educación se ha ido estratificando por nivel socioeconómico, lo cual está asociado a lo que hablaba François el otro día, ayer, ¿no es cierto?, lo que hablaba Stakes el primer día sobre la meritocracia, ya que es una forma de discriminación. Y por otro lado tenemos las demandas provenientes del mercado laboral, donde nos exigen competencia, seamos competentes, sepamos hacer lo que tenemos que hacer, pero a la vez nos exigen adaptabilidad a las nuevas condiciones laborales. Y por ello demandan de los profesionales el aprendizaje continuo. No porque la idea sea que seamos más sabios cada vez, sino seamos más competentes y más adaptados a la situación. Por eso se focaliza una idea de egreso que tiene como dos orientaciones, que están en tensión, puesto que ninguna de ellas es prioritaria ni se impone sobre la otra. Por un lado, la subespecialización, es decir, profesionales muy genéricos que tengan una gran capacidad de adaptación, una gran plasticidad para insertarse en distintos ámbitos del ejercicio profesional, con un breve tiempo de entrenamiento. Pero también está el otro extremo, que es la hiperespecialización, y es la formación de profesionales para una única
tipo de actividad profesional. Con lo cual sus posibilidades de desplazarse en el mundo de la profesión y de las ocupaciones es bastante menor. Pero todo esto solamente busca satisfacer la situación social que enfrentamos y las demandas del mercado laboral. Esto es ustedes entenderán, compañeros, que esta es una sobresimplificación, porque la vida y el mundo son así, ¿ah? En absoluto. Pero como no nos queda otra posibilidad, tenemos que hacerlo. Ahora voy a tocar el tema de la innovación. ¿Innovación? Ahora, ¿qué diablo? ¿Eh? Bueno, innovación, sí. Ya. En primer lugar, la innovación la entendemos como un dispositivo para responder a estas demandas. Responder a demandas que no son cualquiera, y ni tampoco muchas veces nosotros les decidimos. Son demandas que provienen, por ejemplo, de las fuentes de financiamiento. ¿Ya? En mi país, el sistema educacional pone dinero a disposición de las instituciones bajo la condición, por ejemplo, el desarrollo de la ingeniería. Para eso hay plata. Queremos desarrollar la filosofía, para eso no hay plata. Arréglesela. Queremos el país, o sea, el gobierno decide, el país necesita ingeniería. Me parece bien. Pero eso es la fuente de financiamiento. También los órganos acreditadores ponen presión y, ¿no es cierto?, fijan líneas y ponen marcos y márgenes para las posibilidades de innovación. Y estos órganos acreditadores a veces impulsan la innovación y otras veces las retienen, las dificultan, las inhiben. La masificación nos demanda innovación, nos demanda estrategias, ¿no es cierto?, de enseñanza para grandes grupos. La pauperización de las cohortes también es otra demanda que está ahí. Las señales políticas, por cierto, independiente de los regímenes que tengamos, en Chile el gobierno no puede meterse con las universidades, no puede, en comillas, ¿no es cierto? Pero las universidades son autónomas para fijar sus planes de estudio, no tienen que ir al Ministerio de Educación. Yo sé que aquí en México el régimen es diferente, pero siempre hay señales políticas. Lo interesante es eso. Y las señales de la empresa. Entonces, por un lado, estamos entendiendo, independiente que eso sea lo correcto o no, y asumiendo que exista lo correcto, que la innovación busca responder demandas. Con distintos focos. Hacemos investigación tecnológica, incorporamos las TICs, por ejemplo, que uno puede preguntarse si son innovación o no, en el sentido que hagan una diferencia, ¿no? Si en vez de tener un pizarrón y GIS se llama acá, ¿ya? O tiza, tenemos esta cosa que es bastante más limpia, pero no es tremendamente diferente de lo que es el pizarrón y la GIS. Tenemos focos didácticos, focos evaluativos, focos de innovación en materia de organización curricular, etc. Tenemos distintos tipos de innovación, las innovaciones rupturistas, ¿no es cierto?, que hacen giros violentos en la propuesta formativa, innovaciones que buscan ajustar la actual oferta formativa o didáctica o tecnológica a nuevas condiciones o a nuevas demandas. Tenemos innovación que apuntan al mejoramiento, es decir, hacer mejor las cosas que ya estamos haciendo, que es un poco la idea de la calidad total. Y también innovaciones, curiosamente, que apuntan al mantenimiento de las cosas. Es decir, innovación para no cambiar. Lo que se llama el gatopardismo. Cambiemos todo para que las cosas sigan iguales, decía el gato pardo, ¿no es cierto?, en aquella famosa novela de Lampedusa. Pero dejé para el final lo que para mi juicio es lo más importante, los propósitos de la innovación. ¿Para qué innovamos? ¿Y para quién innovamos? Y si nosotros no tenemos claros los propósitos de la innovación, entonces cualquier cosa que hagamos da lo mismo. Y esta es la dimensión más crítica de cualquier propuesta innovativa, el para qué estamos haciendo las cosas. Ciertamente a todos nos asiste el ethos de la educación superior, ¿no? Y todos andamos buscando el bien de nuestros estudiantes, la mejor formación profesional, el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros países.
Eso es éticamente, diríamos, impecable. Pero el para quién es otra pregunta. Y la pregunta es, ¿quiénes ganan con todo esto? Y cuando empezamos a preguntarnos por quiénes son los que están ganando con todo esto, empezamos a descubrir que hay distintos grupos de interés. Entendiendo que también son legítimos los grupos de interés, yo no estoy satanizándolos, pero hay distintos grupos de interés y los distintos grupos de interés van a demandar distintos tipos de innovación. Y frente a esos distintos grupos de interés nosotros tenemos que decidir hacia quiénes nos dirigimos. Voy a poner un ejemplo de mi universidad, un poquito pedestre, pero que puede ayudar. En su momento, cuando estábamos discutiendo el rediseño del plan de formación de la carrera de medicina, había quienes defendían una propuesta de alta especialización hacia la atención terciaria y secundaria, pero fundamentalmente la atención terciaria. Y había quienes, y particularmente los estudiantes, defendían la propuesta de una medicina focalizada en la atención primaria de salud. Y ahí nosotros tenemos como, hay grupos de interés y nosotros tenemos que tomar decisiones. Y se decidió que el currículum de medicina se orienta, y todas las carreras de la salud, se orienta de manera principal y fundamental a la atención primaria de salud, atendiendo a la naturaleza pública de la universidad. Ahí son decisiones.